espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 813. Sí, vamos a ver si les pedimos a nuestros invitados, a quienes les presento una cordial bienvenida, el señor secretario de Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Tiene una importante reunión, pero va a diferirla porque el debate con este gran académico que es Felipe Urbano de Lara amerita, en bien de la ciudadanía, una plática un poquito sostenida. Juan Sebastián Roldán, ¿qué es lo que buscaba el señor presidente de la República en relación a un contenido, no sé si inventado o mal elaborado, rescatado de un audio que lo tenemos este momento a mano? El señor presidente dice, a ver, voy a ordenar lo que a continuación les queremos hacer escuchar. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. En referencia a esto que ustedes acaban de escuchar, y hay que familiarizarnos con esta parte de la potencial intervención del señor presidente de la República, que fue una nota publicada por el medio digital de La Posta, bajo el título de Informe Especial sobre la situación del equipo periodístico de Diario El Comercio, en el que se difunde la grabación de un fragmento de una intervención del presidente Lenín Moreno. Aclaramos lo siguiente, decía el comunicado oficial de este 19 de diciembre. El audio filtrado corresponde, señoras y señores, a la sesión 20 del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, realizado el 17 de abril de este año, días después de conocer el asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. Esto es lo que aclara el comunicado del señor primer mandatario. En la nota publicada se descontextualiza las palabras del señor presidente, sugiriendo una posición frente al secuestro, que nunca fue la del presidente antes del fallecimiento de los periodistas. Como este conocimiento público, dice el comunicado oficial, la posición del presidente de la República y la del gobierno, a pesar de todos los riesgos que esto implicaba, fue buscar una salida negociada al secuestro de los periodistas, de los compañeros, que siempre nos harán falta al resto de colegas. En este sentido se actuó, hasta que los delincuentes, transgrediendo los procesos de dicha negociación, asesinaron a los 3 miembros del equipo periodístico del Diario El Comercio. Posterior a esa demostración de vileza, la posición del presidente de la República ha sido de cero tolerancia ante la delincuencia y el intento de extorsión. Con el fin de que la ciudadanía tenga pleno conocimiento del tema, el presidente ha ordenado la desclasificación de su intervención en la sesión, que ha sido publicada con recortes
y además fuera de contexto, con recortes, o sea, adaptaron la cosa y ubican fuera de contexto la intervención del señor presidente Moreno. Entonces, la diferencia en la velocidad con la que circulan las filtraciones, entre comillas, descontextualizadas, y con la que debe responder el gobierno, es que este último sí respeta leyes y procedimientos, velando siempre por la seguridad nacional. Es importante recalcar que las intervenciones y decisiones en el marco del Consejo de Seguridad Pública del Estado tienen un carácter legal de secreto y responden a la delicadeza de los temas que se tratan en su seno. Cualquier tipo de filtración o difusión de esta información, considerada clasificada, es violación a norma expresa y por lo tanto una infracción de carácter penal. Jurídicamente se podría considerar esta acción como un atentado a la seguridad interna y externa del país. Este último párrafo es incluso de mayores dimensiones para la consecuencia que podría estar generando, que podría estar siendo considerada como una acción, o esta acción como un atentado a la seguridad interna y externa del Estado. Va para tanto desubicar la intervención del señor presidente de la República a otro momento y a otras circunstancias. Es una aclaración que bien vale que el secretario de Presidencia nos explique de mejor manera a lo que yo leo literalmente del comunicado oficial. Otra cosa es conversando frente a un académico y un periodista como el compañero Felipe Urbano de Lara. Muy buenos días, secretario de Presidencia. Con mi cordial bienvenida a Juan Sebastián Roldán, damos paso a esta intervención que va a tener fases de polarización en el entendimiento de algunos temas que vamos a tratar de esclarecerlos ante la opinión pública. Señor secretario de Presidencia, bienvenido. Juan Sebastián, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Felipe. Buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Hay tres elementos que plantea el comunicado que son los que aclaran la situación. El primero es que la filtración no devela nada. La posición del presidente de la República hasta el 13 de abril, que es el día en que el Ecuador tristemente se entera del asesinato de los 3 miembros del comercio, es una posición de negociar para tratar de que vuelvan vivos. Cuando nos enteramos del asesinato, el presidente de la República públicamente hace un cambio de posición y dice, a partir de esto no se vuelve a negociar con estos delincuentes nunca más. Porque recuerden ustedes que el Huacho trata hasta de negociar con los cadáveres de las 3 personas, es decir, es tan miserable su actitud, que trata de que nosotros cedamos con ciertas demandas que él tenía a partir de devolvernos los cadáveres de las personas. Eso no ha hecho las FARC en su peor momento. El Huacho trató de hacerlo. El presidente dijo, se acabó. No se va a volver a hacer, porque en este momento ya se trata de precautelar que esto no se vuelva un chantaje permanente contra todos los ecuatorianos. El audio es del 17 de abril, 4 días después de que nos enteramos de esa muerte, y 3 días después de declaraciones públicas del presidente de la República. Entonces, no devela nada, en primer lugar. En segundo lugar, descontextualiza, porque lo que parecería es que el presidente plantea esto antes de que mueran las 3 personas del comercio. Por eso el presidente plantea una salida clara y es, pedimos que se desclasifique, porque la información dentro de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado es información que está secreta, es información que no se puede filtrar y que nadie puede, ni siquiera el presidente de la República, puede hacerla pública sin solicitar la desclasificación primera. Cuando se desclasifique, verán ustedes en los párrafos que acompañan esa declaración cómo el presidente contextualiza las cosas. Entonces, no devela nada y la descontextualiza. Y en tercer lugar también, lo que decía hace un momento, es muy grave que información de la delicadeza de la seguridad nacional, que es lo que se trata en un Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y solo para que la gente entienda de lo que se trata, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado está conformado por todas las cabezas de las funciones del Estado. Y a quienes nos invitan, por ejemplo, yo estuve en esta sesión personalmente, nos piden, el secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado nos pide jurar que no vamos a
entregar ningún tipo de información al respecto de este tema. ¿Por qué? Porque eso constituye delito. Entonces, quien haya filtrado esta información... ¿Es secreto de Estado? Por supuesto, es secreto de Estado y es secreto de seguridad nacional. En cualquier otro país del mundo, quien haya filtrado estaría preso. Hoy día, en este país, ayer la Fiscalía, ejerciendo su trabajo autónomo e independiente, ha dicho que comenzará una investigación. Ojalá llegue hasta las últimas consecuencias. Porque ¿Cuáles no podemos serían las permitir. últimas Hay consecuencias? tres artículos del Código Penal que penan el filtrar este tipo de información de la gente que estaba dentro, ¿no? De los funcionarios públicos que estaban dentro. Podría llegar hasta 10 años de prisión. Así de grave es la situación. Sí, muy Claro. grave. Imagínese usted lo que es que en una discusión sobre seguridad nacional en la que distintas autoridades del Estado tengan distintas posiciones, se saque y se ponga en la opinión pública sin que se contextualice. Pero la temporalidad donde el señor presidente busca manifestar lo que hemos escuchado todos los ecuatorianos por empeño periodístico de la Posta, la temporalidad donde se ubica esta reflexión, análisis, punto de vista del señor presidente, tiene también un error de haberlo dicho, pues, de haberlo dicho en otra circunstancia y para otro, en otro escenario. Esto es lo que no va a entender el público. ¿A quién se refiere con el error? Perdóneme, no le comprendo, Gonzalo. Cuando usted dice es un error, ¿de quién es el error? De haberlo dicho de parte del señor presidente. De ninguna manera, Gonzalo, ahí discrepo con usted. El presidente de la República tiene que velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. El presidente de la República dijo pero el presidente Moreno dijo públicamente esto, exactamente esto. Antes dijo vamos a hacer todo para negociar. Y después dijo se acaba la negociación y vamos a cuidar a todos los ecuatorianos, que es lo que dice la grabación, si quieren la repetimos. Fue en otra etapa del macroepisodio. Fue después de la muerte de las personas, después de que el Ecuador sabía de la muerte. Entonces, después de la muerte, el presidente públicamente dijo, se acabó, no vamos a negociar. Y eso dice en la grabación. Solamente que cuando no se explica que es una grabación posterior a la muerte, lo que parecería es que lo dice antes. Estoy aclarando con toda claridad. Esta grabación se da el 17 de abril, 4 días después de conocer la muerte de los 3 miembros del comercio, y esta grabación se da en la sesión 20 del COSEP. Se va a desclasificar y esperemos que entre hoy y mañana... ¿Es una mala fe de la Posta? Eso habrá que preguntar a la gente de la Posta. A mí me parece muy delicada la filtración, eso habrá que preguntarles a ellos. ¿Usted la da en calificar de filtración? No es que es una filtración, pues es información pública del Estado, habrá que ver cómo ellos luego justifican. ¿Esto era prohibido de que conozcamos el resto de ecuatorianos? Es que... Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. No resulta tan difícil pensar que estas reflexiones del señor presidente se produjeron una vez que este pelotón del Guacho, exigía, de alguna manera exigía, que para entregar los cadáveres se hagan se gesten estas otras manifestaciones que nos llaman un poco a confusión sobre la temporalidad en las que fueron dichas. Para el compañero Felipe Urbano de Lara, ¿cómo debería esclarecerse atinadamente la instrucción dada por el señor presidente? Es magnífica para esta época, pero en ese momento, el antes y después de ubicar como negligencia de la Posta de investigar adecuadamente en qué momento fueron dichas esas expresiones del jefe del Estado, ¿le trae consecuencias muy comprometedoras a la Posta o no necesariamente, Felipe?
Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto estar aquí con Y perdonen con porque Juan Sebastián. sea el primer tema en el que quiero que tengamos la posibilidad todos los ecuatorianos de aspirar a entender el mensaje Bueno, presidencial. La posta tendrá que explicar y argumentar su trabajo periodístico y señalar si es que ese trabajo periodístico fue serio, fue consistente y no buscó simplemente generar confusión, generar un cierto caos, generar dudas, una pérdida de credibilidad del gobierno alrededor de este tema tan penoso que fue el asesinato de los 3 periodistas, del equipo de periodistas del comercio. Lo peor que puede pasar en el Ecuador, me parece a mí, es que la prensa especule, que la prensa no haga un trabajo serio, consistente, responsable, sustentado sobre este tema. Y que lance al debate público o ponga sobre la mesa del debate público argumentos que insinúen cosas que son muy graves. Tremendamente ¿no? graves. O sea, muy graves, ¿no? Que ponen en duda, digamos, toda la actuación del gobierno. Entonces a mí me parece que la prensa tiene que investigar, que la prensa tiene que hacer su trabajo, pero tiene que hacerlo con toda seriedad y tiene que hacerlo con mucha consistencia. De lo que yo escucho de esta grabación, porque le soy franco, no he seguido atentamente este tema, pero de lo que yo escucho de la grabación, ahí no hay una prueba ni una evidencia, y no sé si esa es la denuncia que pone la posta en el debate público, de que el gobierno nunca quiso negociar, ¿no? Uno podría discutir, digamos, la reflexión que hace el presidente Moreno sobre el Estado, claramente esa es la intención. Pues. sobre la dignidad. No podemos disimular. Uno podría discutir, digamos, lo que el presidente Moreno argumenta y reflexiona sobre el Estado, ¿no? Si es que la dignidad del Estado está por encima de los ciudadanos, si es que efectivamente no podemos tener un Estado arrinconado, o sea, creo que plantea temas de discusión muy importantes. Eso hay que discutir, eso hay que debatir. Y hay que debatir en el contexto en que fueron hechas esas declaraciones. Y no especular, me parece a mí, ¿no? Pero eso ya le corresponde a la posta, ¿no? La temporalidad de ¿a qué conclusión arribas tú? La temporalidad de que fueron dichas estas expresiones, señor presidente. No he seguido. ¿Antes o después? Bueno, Juan Sebastián acaba de decir que fueron dichas después. 4 días después. Cuando querían, a través del gobierno, querían al pueblo ecuatoriano chantajearlo la entrega de los cadáveres. Era un chantaje a la nación, pues, porque nosotros somos los dolientes actores a la final de un atentado tan cruel, de un asesinato tan brutal, escandalosamente brutal, que le movió al presidente a decir en este instante: me quieren devolver los cadáveres, pero a cambio de, y eso el Estado no puede permitir, dice el señor presidente. Repitamos esa partecita. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Con todo respeto a la vida de ellos, dice. ¿Lo dijo antes o lo dijo después? Dirá la posta. Nosotros pensamos en la posta, dirá sus autores, de traer a colación este párrafo del señor presidente, si fue antes o fue después. Ellos dirán que fue antes de.
Y eso sería bastante grave, ¿no? ¿Cómo solucionar este problema, Felipe? No sé, Gonzalo, no sé, o sea, Es delicado, ¿no? es delicado por lo que dije. Y a quienes hay que entrevistar y con quienes hay que profundizar este tema para ver la consistencia de su trabajo, la seriedad de su trabajo, la responsabilidad de su trabajo, es con los periodistas de La Posta. Si yo no tengo ni argumentos ni elementos para definir si fue antes o después. O sea, no tengo por qué dudar, digamos, de lo que dice Juan Sebastián. De la fecha en que fueron realizadas esas declaraciones del presidente. Pero es La Posta la que tiene que salir a defender su trabajo y argumentar para saber si es que estamos frente a una denuncia seria. Porque lo que necesitamos es un periodismo que investigue, que descubra cosas, que revele cosas, que se meta en las interioridades del poder. No, el poder está lleno de huecos negros y el periodismo tiene que destapar eso y revelar esos huecos negros a la ciudadanía. Pero tiene que hacerlo con seriedad, no para escandalizar, ni insinuar cosas muy graves, ¿no es cierto?, que ponen en duda, digamos, frente a un tema tan delicado, en donde yo creo que, bueno, hemos escuchado aquí el testimonio de Juan Sebastián. Eso es lo que yo podría decir, Gonzalo, Gracias. frente a este Desde tema. luego, Felipe. Las acciones, no obstante, del señor presidente de la República por esclarecer esta circunstancia son contundentes, son valientes, son definitorias. Y ahora, señores de La Posta, estamos en este momento tratando de ubicarles. ¿Cuál es la suerte de esas gestiones para ubicar al responsable de esta denuncia, se podría decir denuncia, atentado contra la verdad, ubicación malsana de una pauta que nos puede llegar a más? Pero la decisión del presidente también me da la impresión de que es contundente. A ver, ubiquemos esta situación. Y creo que ha ordenado la desclasificación Así de los es. documentos. Entonces ahí van a aparecer nuevos elementos, ¿no?, para evaluar esta discusión y transparentar. Me parece que esclarecer la verdad, transparentar lo que ocurrió en ese momento, ¿no?, es una manera de dar todos los ingredientes, aportar a la discusión los elementos que se requieren para que se esclarezca el tema. Entonces, los señores de La Posta tienen que asumir esto y mostrar que actuaron con responsabilidad, que no están escandalizando, pero eso les corresponde a ellos. Claro. ¿Algún agregado respecto al resultado de la desclasificación? ¿Qué nos puede estar arrojando al resto de los ecuatorianos que aspiramos a un esclarecimiento que nunca hemos dudado va a resultar favorable al señor presidente de la República? Totalmente favorable por la contundencia como ha intervenido al ordenar la desclasificación, que nos parece una intencionalidad válida, una reflexión del presidente y una anuencia a que esto quede perfectamente claro, porque es delicadísimo. Imagínese usted, algo que quiera el vocero presidencial complementar. ¿Qué resultados puede generar esto? Anticipándonos un poco a lo que ustedes ya saben ocurrió. Gonzalo, para nosotros es fundamental que quede claro que el presidente ha sido coherente en sus declaraciones antes de la muerte de las 3 personas y luego del fallecimiento de las 3 personas, del lamentable fallecimiento de las 3 personas. Con la desclasificación nosotros estamos seguros de que así será. Yo no puedo decir ante micrófonos qué es lo que yo escuché ese día, porque yo también estuve bajo juramento. Sin embargo, estoy seguro que las letras van a dejar claro, para no quedarnos en la especulación, sino que dejen claro y puedan cortar esto en sano. Yo ni siquiera quiero entrar a discutir al respecto de La Posta.
A nosotros como gobierno lo que nos tiene que preocupar es qué funcionario público puede haber filtrado este tema. Esa es nuestra preocupación mayor y es sobre esa base que esperamos con atención la investigación de la Fiscalía para saber exactamente quién puede haber hecho una filtración de tan graves alcances. ¿Qué le correspondería, académico, ejercitar a la señora fiscal subrogante lo más pronto posible? Investigar, ¿no? Investigar. Es lo ¿Qué que podría? Pero no, me parece que más que la fiscal, lo que al país debe quedarle claro, y creo que este es el punto de discusión, es lo que señala Juan Sebastián, es decir, la consistencia de la posición del presidente alrededor del secuestro y luego asesinato de los periodistas. Porque sospecho que lo que intenta la Posta es generar eso, generar la idea de que aquí hubo inconsistencias, que una era la versión que nos daban a los ciudadanos de lo que intentaban hacer y otra era la práctica que estaba haciendo el gobierno a espaldas de la ciudadanía. Esa es, digamos, la duda que lanza la Posta sobre la actuación del gobierno. Entonces, el gobierno debería buscar efectivamente la manera de demostrar que la posición del presidente fue consistente y que fue luego del asesinato cuando hace esta reflexión sobre el Estado. ¿Sí? Cuando dice el Estado no puede estar arrinconado, el Estado no puede estar siendo chantajeado, la dignidad del Estado está por encima de los ciudadanos, eso podemos discutir. Yo no creo que la dignidad del Estado pueda estar por encima de los ciudadanos, o uno podría decir sí y no, porque cuando le asesinan a un ciudadano, el Estado queda también comprometido. O sea, el asesinato de los 3 periodistas le compromete al Estado. Porque una de las funciones del Estado es garantizar la vida, la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, no es que la dignidad del Estado está por encima de los ciudadanos. Individualmente sí, pero no está por encima de los ciudadanos porque la función del Estado es asegurar la vida de los ciudadanos. Entonces, es una función elemental que cumple cualquier Estado. Los Estados existen para eso. Entonces, cuando un Estado no puede cumplir esa función, entonces la propia dignidad del Estado, la propia legitimidad del Estado se ve afectada. Pero eso es una reflexión de otra naturaleza, ¿no? Es una reflexión a propósito de lo que dice el presidente. La fiscal general subrogante, Maribel Barreno, anunció justamente esta víspera una indagación sobre el audio donde se escucha al presidente de la República, Lenín Moreno, referirse al secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera norte, ocurrida en el mes de marzo pasado. La funcionaria compareció ante la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad para explicar sobre el avance de las investigaciones y medidas adoptadas por los actos criminales en la frontera norte y en especial por la muerte de los ciudadanos Óscar Villasís y Katy Velasco. Barreno comentó que la investigación sobre el audio difundido en redes sociales donde participa el mandatario tomará en consideración que la información que se maneja en el Consejo Nacional de Seguridad del Estado goza de protección y por lo tanto de reserva. El esfuerzo que hace diario El Universo por traer a colación todos estos elementos es complementario, digamos, al esfuerzo que ha realizado el señor presidente al anunciar y al disponer la desclasificación correspondiente. Maribel Barreno comparece ante la Comisión de Soberanía para informar la investigación del caso de Óscar Villasís y de Katy Velasco. Bueno, queríamos también averiguarle, no está muy claro para los ecuatorianos las funciones que sobre gabinetes estratégicos, que también me parece muy importante esta interrogante que se dignará a explicarnos el señor secretario de Presidencia aquí con nosotros. Es también muy interesante para Otto,
muy interesante para el resto de la cúpula gubernamental. Y la nueva organización ministerial y estos estamentos a los cuales el señor presidente le ha encomendado al segundo mandatario recientemente elegido por él mismo, resulta muy interesante, pero el vicepresidente, escribían muchos colegas, entre ellos tú mismo, Felipe, se necesitaba que el señor vicepresidente de la República se convierta en un compañero con todas las características de socio, de compañero, de amigo fraterno, confiable, que vaya en procura de ejercitar una tarea mancomunada, organizadamente mancomunada de los dos mandatarios, ¿no? Que habría sido la otra hoja que quería ver el país. Y esto lo digo porque qué bien seleccionado fue Sonnenholzner, porque este es un caballero a carta cabal que lo conocemos con mi hijo Álvaro por muchos años, y tenemos el mejor concepto de él. Mire que por ser vicepresidente de la República este momento no le estamos para nada cepillando, ¿no? Simplemente estamos diciendo lo que usted se merece, mi querido compañero Otto. Con usted hemos librado permanentes contactos, batallas, comentarios simultáneos, en fin. Y él, como en mi trabajo, él estaba haciendo lo suyo en la ciudad de Guayaquil, con un alto índice de confiabilidad social y todo lo demás, de credibilidad, especialmente en su audiencia. Entonces, nos complace muchísimo de que el señor presidente y el señor vicepresidente hayan llegado a esta circunstancia. ¿Cómo podríamos explicar lo que va a ser el vicepresidente desde el lado de un secretario de presidencia? Sebastián. Va a ser tres cosas. Gonzalo, como usted ha dicho, Otto Sonnenholzner es un joven ecuatoriano honorable, capaz, muy vinculado a las causas políticas y sociales del país. Nosotros tenemos el mejor de los conceptos y la mayor de las expectativas de su trabajo. El presidente lo que busca es alguien que complemente su esfuerzo. Le decía el presidente ayer a Otto que es natural que en el gobierno muchos de nosotros estemos respondiendo a las urgencias y es deseable que alguien esté preocupado de los temas importantes y de los temas de futuro. Es decir, no solamente preocupado de solucionar y responder a los incendios de hoy, sino estar preocupado de cómo miras un Ecuador del futuro. Y a partir de eso es que crea los 6 gabinetes estratégicos y se reconfigura el seguimiento del Estado. Es decir, lo que va a buscar es que Otto sea quien encabece la buena administración del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Dos cosas: seguimiento de los compromisos y de las tareas naturales de los ministerios, y luego mirar lo importante y mirar esos y plantear objetivos específicos hacia futuro. Y luego dos tareas más: el reemplazar al presidente en aquellas tareas internacionales a las que el presidente no pueda acudir, y la tercera y más importante, reemplazar al presidente en aquellos temas en los que el presidente le delegue, es decir, un tema súper específico que es el seguimiento de los gabinetes estratégicos y el encabezar esas sesiones, en el que nos ha encomendado a 6 distintos ministros de Estado el seguimiento de temas particulares, y luego el tema internacional, y por último el reemplazo del presidente Gonzalo. Uh-huh. ¿Y dónde tienen más fe en el vicepresidente? ¿En la parte económica, seguramente? En general, en el seguimiento de todos los temas. Desde economista conoce del tema económico productivo y al mismo tiempo, como usted bien dice, está vinculado al tema de la comunicación política hace muchos años, y eso le permite tener conocimiento sobre distintos temas. Tiene también como acompañante de ese seguimiento a José Augusto Briones, que como ustedes saben es el secretario de la Presidencia, el que va a ser secretario general de la Administración Pública, que tiene mucha experiencia también en temas de desarrollo, en temas sociales. Él trabajó por muchos años en Naciones Unidas, es un hombre también de primera para el país. Nosotros tenemos mucha esperanza en el trabajo de Otto, en el trabajo de los gabinetes, y sin duda alguna tenemos que, además, tener presente siempre que aquellos temas que miran al futuro son fundamentales para no quedarnos siempre en la coyuntura.
Un dúo dinámico, un dúo muy compartido, ¿no habría sido mejor antes que mandarle a un estamento medio, digamos, apropiado para el segundo mandatario? Desde luego que sí. Pero esto de amigarse entre los dos conductores del país habría sido una excelente información o noticia para un Ecuador polarizado. De nuevo, no comprendo lo que significa amigarse. Amigarse en la administración del Estado. Es precisamente lo que se ha hecho. Otto Sonnenholzner decide acompañar al presidente en sus funciones, el presidente le entrega tareas específicas. La parte de concurrencia del señor vicepresidente al cumplimiento, digamos, de las consignas fundamentales y de las políticas de Estado que piensa llevar a cabo el señor presidente? Nosotros estábamos abogando porque se lleven bien y devuelva su confianza en el vicepresidente de la República, se autodevuelva la confianza en un compañero que lo escogió él, ¿no? Y que lo hizo muy bien. Digamos, pero me parece que las funciones que se han establecido para el vicepresidente son funciones importantes. Y me parece que se empieza a perfilar la característica, la naturaleza del trabajo que va a hacer el vicepresidente. Y eso es lo que algunos nos estábamos preguntando, ¿no es cierto? Es decir, más allá del perfil del nuevo vicepresidente, que todos los que le conocen destacan como una persona honorable, y no, me parece eso muy bien. Bueno, ¿qué iba a hacer dentro del gobierno y cuál iba a ser el aporte político del señor vicepresidente a la gestión del gobierno? Porque no es cuestión aquí simplemente de decir, viene una persona honorable, muy respetado, muy querido, que tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, que tiene el respaldo de Creo, sino ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su aporte? Y me parece que esta definición, o sea, veo dos movimientos ahí que creo que le ayudan al gobierno. Uno, gabinetes estratégicos. Y segundo, alguien que coordine estos gabinetes estratégicos. Entonces aquí yo lo que veo es una como reconfiguración del funcionamiento del Ejecutivo, ¿sí? Que le da al Ejecutivo algo que me parece a mí que le ha estado faltando, que es como claridad en la conducción, ¿sí? Liderazgo, visión, lo que dice un poco Juan Sebastián. Es decir, el gobierno, uno siente que el gobierno está atrapado en las urgencias. Si cuando uno le oye al ministro de Economía, y le he escuchado ayer, hoy día al ministro de Economía, el ministro de Economía está tratando de resolver todos los días cómo paga los sueldos, y no está construyendo una visión de la economía. Sí. ¿No? Y creo que en eso, lo mismo que les pasa en economía, les pasa en otros campos. Entonces, para mí el vicepresidente es un funcionario que tiene una dimensión política, una autoridad política enorme, y por lo tanto hay que darle funciones significativas. Y creo que esto de coordinar los gabinetes estratégicos, primero tener gabinetes estratégicos, ¿no es cierto?, que articulen la gestión del Ejecutivo alrededor de áreas que son claves. El gobierno anterior tenía los ministros coordinadores, ¿no es cierto? En época de Magua también había los superministros. Sí. Entonces, lo que aquí me parece es que, digamos, hay un problema constante en el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Cómo articulamos de mejor manera el trabajo de los ministerios para que no se dispersen? ¿Sí? Entonces, ¿Pero conlleva descentralización estos encargos? No sé, descentralización, confianza. O sea, me parece que es un trabajo de confianza, es como un primer ministro. Si es que, digamos, incorporamos algunos elementos del régimen parlamentario. Un primer ministro que conduce políticamente la gestión del Ejecutivo, ¿sí? Y que tiene el presidente como la figura, digamos, que le da legitimidad, que le da visión, pero que no está en el día a día, ¿sí? Entonces aquí es como una figura intermedia entre el presidente, que construye esta visión de más largo plazo, que construye una visión del país, que el gobierno necesita construir una visión del país, porque hasta ahora lo que ha hecho es definir lo que es, definir la necesidad de depurarse a sí mismo de sus herencias correístas. El gobierno se ha definido en negativo, ¿no? En negativo, lo que no es, lo que quiere limpiar.
pero no sabemos bien ni dónde está ni cuál es la propuesta. Y este momento ya va a tener agendas estratégicas para cada segmento. Y va a tener un vicepresidente al que se le ha dado funciones muy importantes, que tiene un perfil totalmente distinto a la anterior vicepresidente. ¿Cuál era el anterior vicepresidente? Bueno, era una señora que estaba vinculada a una organización que surgió, que creció, que militó junto a todo el proyecto de la Revolución Ciudadana y que militó junto al proyecto de la Revolución Ciudadana desde los sectores más radicales, ¿no? Desde el alfarismo y desde el bolivarianismo, ¿sí? Entonces, que uno ve los perfiles, digamos, de la señora Vicuña y del nuevo vicepresidente, son perfiles totalmente distintos, ¿ok? Entonces uno dice, el gobierno terminó de depurarse a sí mismo con la renuncia de la vicepresidenta y la elección de este nuevo vicepresidente. Entonces las preguntas que nos formulábamos algunos era, ok, terminó de depurarse y ahora qué va a hacer, y ahora qué. La reunión de ayer me parece que da una primera respuesta. El vicepresidente va a coordinar los gabinetes estratégicos, va a ser una figura que articule políticamente la gestión del Ejecutivo. Entonces ahí le queremos ver. Fantástica sintonización y casi que le reemplazó a la vocería presidencial de... Ojalá que me reemplace definitivamente. Sería un tremendo fichaje para el gobierno. Yo reflexiono nomás. Pero excelente, excelente. Está bien sintonizado, digamos, la intencionalidad del señor presidente y sus asesores, entre ellos usted principal. ¿Por qué aparecieron medios, en mi tierra decimos medios trompudos? El día de ayer tres ministros de la significación de trabajo, que goza de una confiabilidad importante del señor presidente. Estaba también el señor ministro de Finanzas y estaba usted, medios pálidos. Parece que habían tenido alguna confrontación o yo estaba viendo mal, Juan. Debe haber visto en algún canal que estaba distorsionado, ¿no? No habíamos tenido ninguna descoordinación. Era los otros lentes. Eso debe haber sido, ¿ves? Sí, Ya sí. ve, no es cuestión de los medios de comunicación, es de la óptica. Ya. No hay problema en la cúpula asesora del ninguna presidente. ¿Quiénes se van a unir a este espíritu de que el vicepresidente de la República conduzca, digamos, se duela de aspectos o se dedique o ponga énfasis en aspectos mucho más importantes como la plurinacionalidad, la autonomía territorial, la unidad sindical, la defensa del medio ambiente, la descentralización, que son algunos de los elementos que muchos compañeros creen que son importantes. Del lado de los grandes grupos empresariales, por ejemplo, la liberalización a ultranza de la economía parece alcanzar para todos, más todavía considerando los monopolios, la concentración de nuestras economías que les permite a muchos sectores usufructuar de algunos beneficios. La agenda concisa, la apertura comercial, la flexibilización laboral, la tributación decreciente, la transnacionalización de los flujos financieros, el extractivismo, todos estos elementos los va a manejar el señor presidente o el señor vicepresidente con esta repartición de territorios de preocupación para pensar en mejores fórmulas que puedan darle al gobierno posibilidades de, en la última parte de su periodo, logren concretar unos módulos bien importantes de desarrollo nacional. Es lo que aspiramos todos los ecuatorianos. Yo quisiera, si me permite, Gonzalo, hacer una recapitulación y responder aparte de lo que dijo Felipe. Yo creo que Felipe, como muchos otros ecuatorianos, desde el análisis
ayuda al gobierno a entender dónde están esos espacios en los que estamos posiblemente dejando de hacer o comunicar ciertas cosas. El gobierno tiene dos grandes objetivos desde que yo llegué. El primero, recuperar la democracia. Y sobre esa base es que se ha trabajado 1 año y medio, ¿no es cierto? Yo lo divido, esto es mi criterio, lo divido en 3 partes. 1, reconstruir la institucionalidad. La consulta popular fue fundamental para eso, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y los nuevos nombramientos lo son. Esos nombres que surgieron la semana pasada, que lamentablemente por todo lo que ha pasado, esta semana, perdón, no se han discutido, y le llamo a hacerlo, Gonzalo. Los nombres que surgen para la Corte Constitucional son un lujo para el Ecuador, más allá de que muchos de ellos no tienen relación con el gobierno. Es gente independiente, gente honorable, gente de intachable trayectoria, es decir, lo que uno necesita para una Corte Constitucional. Es decir, es construir la institucionalidad. La segunda parte, permitir que en este país haya libertad de expresión. Tampoco se ha podido discutir la ayer entregada ley de comunicación, que rompe con la mordaza que el correísmo quiso ponerle a este país. Una ley construida con muchísimos ecuatorianos e impulsada desde el gobierno. Y en tercer lugar, la paz y el diálogo, ¿no? El diálogo y la paz. Pongo ejemplos concretos. Parte de lo que discutimos esta semana es el tema de los subsidios, y para poder aterrizar los subsidios hay ya 3 mesas de diálogo con los posibles afectados para ver cómo logramos llevar adelante eso con la menor afectación posible. En primer lugar, la recuperación de la democracia dividido en institucionalidad, libertad de expresión y paz. Y en segundo lugar, traer prosperidad al Ecuador. ¿Cómo? Creando empleo, impulsando al sector productivo para que crea en el país, tanto los ecuatorianos como los de fuera, y en tercer lugar, poner el Ecuador en el mundo. Entonces, es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero hay 2 grandes objetivos: recuperación de la democracia, prosperidad en el Ecuador, y contando con todos los ecuatorianos, Gonzalo, con todas las diferencias que podemos tener, y tenemos diferencias todo el tiempo con muchos ecuatorianos. La enorme mayoría de los ecuatorianos están buscando eso, tener un país en el que vivir en paz, en el que vivir libremente, y un país próspero. Y al gobierno le corresponde darles eso a los ecuatorianos. Pero perdone usted, ¿cuál es la agenda concisa en materia económica a las que han llegado a un acuerdo las pláticas que seguramente fueron operativas? Podemos aterrizar en temas particulares, Gonzalo, si quiere, solamente que le planteo a grandes rasgos lo que nosotros estamos planteando. En primer lugar, hay que transparentar la situación económica. Es lo que ha hecho el gobierno de un buen tiempo hacia acá. En segundo lugar, hay que mejorar las condiciones de endeudamiento del país, que es lo que ha hecho el ministro Martínez. Es decir, lo que hemos logrado con China y lo que estamos tratando de hacer con otros organismos internacionales es que el país esté endeudado, como todos los países del mundo, pero en buenas condiciones, a buenos plazos, con buen interés, que sean transparentes las condiciones de endeudamiento y no estén ocultas como siempre. Pero yo creo que en tercer lugar, y lo más importante pero es un respiro apenas lo que ustedes han logrado modificar y darnos señales de esperanza. Ya, pero ya voy. Ahora, lo que yo le estoy pidiendo es que tenga la bondad de nuclear. Permítame terminar el argumento, y va a ver cómo respiramos con bastante más tranquilidad. ¿Y el gobierno qué piensan hacer para solucionar los problemas de fondo de la economía? Pero no solamente qué pensamos hacer, sino qué hemos hecho. La ley de fomento productivo es una ley que permite que los ecuatorianos puedan invertir con seguridad en el país. Les da tranquilidad, les da incentivo, les da fuerza. Y al mismo tiempo, el sincerar la situación de la economía, por ejemplo, con los temas de subsidios, va a permitir que no sigamos botando plata innecesariamente, Gonzalo. Es decir, nosotros, yo decía el otro día en la rueda de prensa que usted mencionaba hace un momento, hemos perdido en 10 años $50.000 millones. $50.000 millones por no tomar la decisión que hicimos, votando por el subsidio de la extra, votando el dinero por subsidio de la extra. Si habríamos tomado esta decisión hace 10 años, sin cálculos políticos, sin temores a las encuestas, sin temores a posibles movilizaciones, con responsabilidad política como ha hecho el presidente Moreno, con ética, con cuidado, todos los ecuatorianos hoy día, para poner un ejemplo, tendrían una casa. 2.500.000 casas se podrían haber hecho con ese dinero. Eso no se hizo. Entonces, como le decía hace un momento, transparentar la información, mejorar las condiciones de endeudamiento. ¿Por qué se demoró el señor presidente? Estirar las piernas hasta donde dan las sábanas y hacer todo a su debido tiempo, Gonzalo. Esto es fundamental. Desde el análisis, y he estado ahí, podemos plantear qué es lo deseable. Desde la gestión tenemos que buscar equilibrios para ver qué es lo posible. Y es en este momento que nosotros creemos que había que tomar la decisión de los subsidios, que había que empujar la ley de fomento productivo, poner el reglamento de esa ley. Mire, solamente en el tema de remisión tributaria, ¿recuerda ustedes los corifeos del desastre que eran los correístas que decían que solamente iban a estar los grandes? Sí, sí están los grandes, pero sobre todo están los chicos. Más de 200.000 personas que terminan de liberar deudas hasta $1.000, que no les permitían trabajar. Es decir, lo que hacían estos es cogerle a todo el mundo por el pescuezo y no dejar trabajar. Lo que nos corresponde a nosotros es trabajar con la mayoría de los ecuatorianos y enfilar hacia un país de futuro,
Para eso los gabinetes estratégicos, para responder su pregunta, Claro. ahora sí. Para eso Otto Sonnenholzner va a dirigir 6 gabinetes estratégicos. Uno en mano de Richard Martínez, de Economía y Producción, uno en mano de Carlos Pérez, en Recursos Estratégicos, uno en mano de Paul Granda, Seguridad Social, uno en manos de Osvaldo Jarrín, en brindarle sentido. Y repito, tomo las palabras de Felipe porque creo que tenemos que comunicar mejor y más que comunicar, dejar claro en nuestras acciones que vamos en ese camino. Ya, ¿qué te parece a ti, Felipe? ¿Dónde tienes vos dudas o escepticismos? No, yo entiendo el proceso del gobierno. Ha sido un proceso complejo. Y creo que estos 2 o estos 3 objetivos generales que se ha planteado, que describía Juan Sebastián, han estado inmersos en un proceso más complejo, un proceso político más complejo que ha sido depurarse a sí mismo, darse una estructura de gobierno propia, tener una estructura ministerial propia, tener unos ministros que respondan más, me imagino yo, a la visión del propio presidente de la República. O sea, si uno ve... Un gabinete más morenista. Exacto, un gabinete que no responda... correísta. Un gabinete que responda Es que tengo más que decir eso. a la propia visión del presidente de la República, ¿no es cierto? Y que en ese proceso el presidente también configure una visión del país. Porque yo tengo la sensación que el presidente cuando llegó al gobierno no tenía una visión del país. Él estaba ahí para dar continuidad a un proceso. Entonces lo que ha pasado, lo que ha vivido el Ecuador en estos 18 meses es un proceso muy complejo, una lucha de poder muy compleja entre el morenismo y el correísmo. Y ha sido un proceso con varios momentos y varias etapas. Por eso yo creo que la designación del nuevo vicepresidente, que tiene un perfil totalmente distinto al anterior vicepresidente, cierra este proceso de depuración. Entonces uno puede decir, ahora hay un gobierno morenista. ¿Sí? Un gobierno enteramente. En todos los ministerios. Está Jarrín en el Ministerio de Defensa, está Martínez en el Ministerio de Economía, está el vicepresidente. ¿Cuántos correístas quedan? Muchos han de quedar, si son 400.000 funcionarios públicos. Pero no se trata de quienes son correctos, se trata de quienes estaban obrando en contra. Adelante, Felipe. Ya me hiciste perder la idea. Está un nuevo ministro de Educación. ¿Sí? Hay un nuevo secretario general de la Administración. Entonces me parece que se ha cerrado este proceso. Entonces, estas 2 visiones que plantea Juan Sebastián. Juan Sebastián, las hemos leído permanentemente en el proceso de configuración de un gobierno. Entonces, José Hernández escribió un artículo que a mí me pareció muy interesante en Cuatro Pelagatos. Dijo, cuando renunció la vicepresidenta, dijo, el gobierno de Moreno tiene la suerte de comenzar de nuevo. Y en un cierto sentido es así con la designación del nuevo vicepresidente. Y me parece que la estructura que han definido ayer traza ese camino. Entonces, vamos a ver cómo ese camino empieza a llenar los vacíos que percibimos, ¿no? Una visión de la economía más allá de las urgencias del ajuste, ¿sí? Este manejo de los equilibrios, o sea, yo veo que es un gobierno que trata de manejar los equilibrios y tiene que hacerlo. Lo que decía Juan Sebastián, la gestión política es distinta al deber ser. No, algunos estamos pensando en el deber ser, estamos viendo los acontecimientos, la gestión es más compleja, ¿sí? ¿Cómo se mueven en esos equilibrios? El gradualismo que ha definido el gobierno para el ajuste. Todas esas visiones creo que tienen que plasmarse hoy en una buena práctica gubernamental, en buen discurso gubernamental y en mensajes permanentes a la ciudadanía de por dónde se está moviendo el gobierno en estos sectores estratégicos. Y el vocero me parece que va a ser el vicepresidente. Entonces el vicepresidente tiene un papel y una responsabilidad enorme que es definir, dar éxito a esta reconfiguración del Ejecutivo y a esta nueva dirección que se ha trazado. ¿Cuál es el horizonte a mediano plazo del régimen? El mediano plazo es interesantísimo. Tenga la bondad de describirlo si es que este momento ya tiene el discurso establecido para hacerlo.
Lo que tenemos que lograr, es lo que decía hace un Horizonte momento, mediano. Gonzalo, sí, lo que tenemos que lograr es haber reconfigurado la democracia para que más allá de la presencia o no del presidente Moreno, las instituciones funcionen, sean independientes, sean autónomas, y ya no podamos vivir un secuestro como el que vivimos en el gobierno pasado, en la década pasada, y una situación de prosperidad en el país que también haga que nosotros tengamos un horizonte común. Yo creo que hay que aprender de otros países, y por ejemplo lo que hizo Perú en su momento, el haberse puesto de acuerdo, lo que hizo Chile, el haberse puesto de acuerdo con más allá de quién, ¿no? quién gobierne, cuál es el Tanto acuerdo Perú como nacional para qué es lo que vamos a impulsar en economía, cuál es el país que queremos tener en el futuro. Eso también lo vamos a lanzar a principios de enero, un gran acuerdo nacional para cuál es el país que nosotros queremos y sobre esa base actuar con responsabilidad y honorabilidad. Ya. Y dar la cara, pues, con lo que estamos haciendo hoy día, Gonzalo. Internamente, Juan Sebastián, ¿cuáles son las indecisiones importantes que también hay que comentarlas al público, internas de ustedes? Indecisiones ninguna, decisiones muchísimas. A ver, pero díganos las decisiones que ya las tienen concebidas y que a mediano plazo las vamos a poder observar. Eso es lo que le estoy pidiendo. Como le decía, una ruta clara al respecto de la Pero democracia y la son prosperidad. generalidades. Lo que pasa es que si nos quedamos en la prosperidad, Gonzalo, termino saltándome las 3 reuniones que tengo en adelante. Yo encantado vengo y le respondo específicamente dónde aterrizamos. Pero es que con Felipe era la cosa. Felipe también nos acepta, ¿qué va a creer? Bueno, todos los años que nos conocemos entonces, nos Yo acepta. por suerte no tengo tantas reuniones. Miren, señores oyentes, que quedan comprometidos el señor secretario de Presidencia y el gran académico y periodista Felipe Urbano de Lara, a quien siempre le recibiremos con sonoros aplausos aquí en esta estación. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Juan Sebastián. Gracias, Gonzalo. Hasta siempre, ecuatorianas y ecuatorianos. Hey tú, escucha esto. Navidad no es un árbol,